Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ron. Y bueno, como dice el título, hoy les vamos a hablar un poco sobre nuestras experiencias y nuestros consejos aprendiendo un segundo idioma, tercer idioma, cuarto idioma, no importa. Un idioma con el que no naciste, digamos, con el que no creciste de momento de nacer hasta que desarrollas un habla más completa, ¿no? Obviamente esto para nosotros es una experiencia con los idiomas que hemos aprendido. Cada idioma también es distinto, tiene algunas facilidades y dificultades muy particulares de ese idioma, ¿no? Así es, nosotros, bueno, ya hemos aprendido varios idiomas, no estamos alardeando, simplemente lo que quiero decir es de que queremos darles estos consejos porque sabemos lo que significa aprender un nuevo idioma, ¿no? Y sabemos que a veces no sabes si estás avanzando, no sabes si estás aprendiendo, entonces, como para canalizar un poco y saber cuáles son tus puntos que son más fuertes que otros y los que son débiles, pues reforzarlos, ¿no? Sí, un poco en pocas palabras, para hacernos la vida más fácil, ¿no? Todos queremos aprender un segundo idioma, un tercer idioma y no morir en el intento, ¿no? Y definitivamente hay algunos idiomas que parecen lejanos seriamente. Para muchos en Occidente me refiero en todo el continente americano, el oeste de Europa, nos parece el japonés algo similar al chino, etcétera, como indescifrable. Pero considerando de que también es inverso y considerando que además de todo en el mismo Europa Occidente tenemos escrituras como el griego, el cirílico, etcétera. O sea, no es nada sencillo el acercamiento a un nuevo idioma, cualquier idioma que sea, ¿no? Un poco como disclaimer, pues yo tuve la gran ventaja, la gran oportunidad de nacer y crecer en una familia en la que se hablaban varios idiomas. Es un privilegio, el cual no tiene ningún mérito de mi parte. Yo no hice absolutamente nada especial para tener este mérito. Mi papá habla español de lengua madre, pero creció en Estados Unidos y Canadá, por lo mismo habla como segunda lengua bilingüe inglés y trilingüe francés. Y mi mamá nació y creció toda su vida en Japón. Entonces cuando se conocieron hablaban inglés entre ellos. Mi papá hablaba español, crecimos en México, mi hermana y yo. Y mi mamá hablaba inglés con mi papá, obviamente, y hablaba un tipo de español con japonés y fue mejorando poco a poco, etc. Y toda la familia de mi mamá hablaba japonés. Ro creció en un ambiente un poco similar, no Sí. tan mezclado como idioma probablemente, pero... O sea, sí, no tengo memoria, pero pues en Italia pues hablaban italiano con la gente que estaba ahí, quizás en casa hablaban en español y así, pero pues yo no recuerdo, ¿no? Pero sí recuerdo algunas a lo lejano, que cuando nos mudamos a México, que algunas palabras en italiano las decían, me corregían en español, ¿no? Entonces, pues Todavía ahí me costaba esa Todavía parte. había algunas palabras en tu cabeza que estaban más inmediatas Sí, en italiano que en Como español, ¿no? incómodo, yo decía es cómodo. Hablábamos español, pero hablábamos un itañol, digamos, una mezcla entre español e italiano, inclusive en casa. Las caricaturas, todo lo veía en la tele en italiano, entonces era el idioma que más fuerte iba escuchando, ¿no? Así es. En mi caso yo escuché desde que nací español, el español en México y el español, pues si quieren un poco de España, por mi papá. Fue en la escuela cuando entré a primaria que empezamos a llevar inglés. El inglés lo recuerdo también así como algo natural, desde siempre lo he escuchado, ¿no? Más adelante ya fue el italiano y bueno, ahora el japonés que se está resistiendo. Y bueno, no sé ustedes cómo sienten, pero ¿cuáles dirían que es el primer impedimento que uno tiene al aprender un nuevo idioma? Yo creo que sería, si es un idioma que es totalmente ajeno a tu lengua con la que naciste, digamos, a la lengua materna, creo que es no saber por dónde empezar, ¿no? Ahora sí que tú ves, como lo es el caso de los kanji, del japonés, no se diga, bueno, coreano, chino, todos estos, que no es la A, no es la B, lo que ya más o menos puedes hacerte una idea. Es no saber por dónde empezar, ¿no? Pues sí, ver solo rayas y no saber qué No qué tiene ni pies significa, ni cabeza, Así ¿no? es. Yo creo que también para mí, por ejemplo, yo he querido, pues, no sé, mejorar mi inglés y así,
pero pues a la hora de pues tratar de mejorarlo digo pues ¿qué hago? ¿No? O sea, empiezo por la palabra, por enunciados, por poder presentarme, tener una plática real, o sea, ¿qué hago? ¿No? Yo creo que es lo que más pienso. Exactamente, tienes la gramática, tienes lectura, tienes la escritura, tienes el escuchar el idioma, son muchas cosas por las que tienes que decidirte por dónde empezar. Y yo creo que hay un punto además que es muy muy fuerte que a mí me pesa muchísimo cada vez que empezó un idioma, que es la cultura, ¿no? O sea, la cultura que está detrás del idioma, porque muchas veces puedes saber la gramática, puedes tener el vocabulario y todo, pero lo estás hablando mal simplemente porque culturalmente así no habla la gente, ¿no? Así es. Es como, por ejemplo, el japonés. Aquí en tus libros de japonés empiezas que yo soy, quiere decir watashi wa, ¿no? Tú eres anata wa, ¿no? Pero muy pocas personas hablan en anata wa, ¿no? O sea, muy pocas personas utilizan esa inclusive manera el watashi wa es una parte de la estructura del idioma que muchas veces se omite, se da por Así sobreentendido, ¿no? No se diga anata wa, es prácticamente inexistente. Es cuando no tienes ninguna otra opción para referirte a la otra persona, pues intentas de ponerlo en algún modo, ¿no? Pero es muy, muy, muy cultural, ¿no? Creo que también ese lado muchas veces nos frena a entender completamente el idioma. Y es donde quizás muchas veces nos ayuda la inmersión. Pues de hecho, el watashi wa sería algo como yo soy, ¿no? Nunca dices si es una compañía y te vas a presentar con alguien, no dices yo soy tal de la compañía, no sé qué cosa. Dices tu nombre y la compañía, soy tal de la compañía tal, ¿no? Así es, viene más cultural, ¿no? Otro impedimento muchas veces también es el sentirse inseguro a usar el idioma, ¿no? Digamos, esto quizás ya es un poquito más adelante, ya cuando entiendes un poquito más de gramática, de vocabulario y todo, sientes que todo el mundo te está viendo y todo el mundo te está calificando, ¿no? Así como que lo pronuncié bien, lo pronuncié mal, dije mal esta palabra, dije bien, o inclusive estarán entendiendo exactamente lo que quiero decir, o sea, estoy siendo capaz de expresar lo que quiero decir y no la estoy metiendo la pata. Sí, me estoy pudiendo comunicar, o sea, realmente estoy transmitiendo lo que yo quiero transmitir. Entonces, bueno, mi primer consejo muy personal es tener la confianza de meter la pata. O sea, va a sonar una tontería, ¿no? Considerando esto de que hay una diferencia cultural que estamos aprendiendo lentamente, que es algo muy complejo, porque inclusive los niños cuando nacen no tienen esa cultura y la van aprendiendo de sus padres y les lleva años aprenderla, imagínense uno como adulto. Y el segundo es, la gente alrededor tuyo sabe que estás aprendiendo a hablar su idioma, o sea, es obvio. Así es. Y nadie se va a escandalizar si dices una tontería, ¿no? Si metes la pata, no se van a quedar así como que metió la pata a propósito, no se van a, bueno, quizás está tratando, confundió esta palabra con esta o así, ¿no? Así es, de hecho, aprendemos de nuestros errores y de hecho es la mejor manera de aprender, porque si por ejemplo metiste la pata muy metida, te vas a acordar de la palabra cómo es la ¿no? Volverla a meter, ¿no? Así Entonces, es un error que aprendes. Definitivamente. Entonces, sí, creo que estamos de acuerdo. Tener la seguridad en ti mismo de echarla a perder constantemente, además de todo. Sí. Y en situaciones muy difíciles. Y ¿no? Que va a ser algo que va a durar quizás hasta toda tu vida, toda la historia de tu aprendizaje con ese nuevo idioma. Entonces, reírte de tus errores en el idioma. ¿Qué aconsejarían ustedes, por ejemplo? Bueno, lo que pensaría yo, que es lo que más me dice, ay, no me gustaría tanto estudiarlo, es que estés haciendo, por ejemplo, alguna escritura así. También tiene que ver de cómo si te equivocas o sí o no. Y también lo dije, pero es por dónde empezar, ¿no? Y si no sabes y así, pues es bueno, algún momento llegará, ¿no? Y nunca lo haces, ¿no? Entonces, pues, lo que yo pensaría hacer, o que les recomiendo que hagan, es de que si no saben por dónde empezar, no saben qué hacer y así, pueden ir con alguien que sí sabe, o sea, no, empezando quizás con alguien que pueda hablar el idioma, ir a un país donde hablan el idioma, o incluso ir a algunas escuelas o así, ¿no? Pues incluso comprarte tus libros, aunque sea algo así como anata wa, watashi wa, y sean palabras que no sirven, pero pues ya sabes un poco más del idioma que a no saber nada, ¿no?
Definitivamente, creo que es muy importante dar el primer paso. No importa que sea con el pie izquierdo, no, Con las manos. no importa que sea resbaloso, Avento, ¿no? aventarse a la oscuridad. El primer paso es lo más difícil. Y cualquier primer paso, cuando no sabes nada, no hay pierde. O sea, Sí, sí. realmente. Todo es aprendizaje, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que dicen, aprender japonés del anime causa muchos daños en la forma de hablar. Y es absolutamente cierto. Jamás utilicen el japonés que escuchan en un anime en la vida real. Suena rarísimo. Y algunas veces así como si lo fueran a escuchar en español, así como que órale, ¿qué está diciendo esta persona? Así se escucha, entonces pues... ¿De qué está hablando? Y no solamente estamos hablando de Dragon Ball o Naruto y todo. También los animes casual no son muy naturales. Esa es la realidad, ¿no? Pero es mejor que nada. Sí, definitivamente. O sea, si el único contenido que tienes para empezar a aprender japonés, para conocer un poco de la cultura, de cómo suena el idioma y todo, ese es. Ese sirve, ¿no? Ese sirve. Y es mejor que nada. Sí, yo un consejo que daría mucho es que te grabes, sea video o sea voz, porque muchas veces el idioma tiene mucho que ver con cómo lo dices, cómo lo hablas, cómo te expresas, ¿no? En el japonés, como decíamos, mucho del watashi wa, anata wa, se omite, entonces te señalas, ¿no? Cuando tú estás diciendo que estás feliz, pues puedes decir solo ureshii desu, ¿no? Pero te estás señalando, ¿no? O señalas a la otra persona, ¿no? Es algo que debes hacer tuyo más que aprenderlo en escrito, ¿no? Al grabarte, lo estás viendo tú como lo estás haciendo, o incluso en el espejo, si no quieren grabarse, lo pueden hacer en el espejo y adoptar estas maneras físicas para aprender, para expresar, para comunicarse en el idioma, ¿no? En japonés por lo menos. Bueno, digo, si están viendo este video es porque tienen una computadora, tablet, smartphone o algo así. Prácticamente todas vienen con una webcam, una cámara. Se pueden grabar unos cuantos minutos hablándolo, diciéndolo, gesticulándolo. El japonés es muy visual, es muy gesticular. De hecho, es una tragedia hablar el japonés por teléfono. Porque además de todo, la mitad de la conversación en el teléfono, también en la vida real, pero en el teléfono es disculparte por hacer la llamada y lo otro. Luego decir, está bien, se encuentra bien, yo soy de no sé qué, usted es tal, entonces, lo que necesitamos es tal y así, ¿no? La comunicación es muy cultural y es muy gesticular, entonces en el teléfono se complejiza más para omitir, porque se omite lo gesticular, obviamente, ¿no? No se puede ver. Pero sí, es muy cierto, ¿no? Grabarse uno mismo ayuda mucho. Yo recuerdo siempre desde pequeño, mi papá activamente nos quería enseñar inglés. Nos repetía siempre de leer en voz alta. Esto es algo que en el momento, claro que me daba cuenta que podía ayudar. Obviamente no quería hacerlo. Qué pena estar leyendo en voz alta. De repente yo entraba hacia la casa en el segundo piso y escuchaba como que cantos o lamentos en el fondo y ya me asomaba y era mi papá que estaba leyendo en francés o en italiano y así para practicar. Pero sí ayuda mucho leer en voz alta. Leer te hace ver las palabras y al ver las palabras aprendes cómo se escribe, cómo se utiliza visualmente. Visualmente entra en tu cabeza, ¿no? Y no hay mejor modo para tener una buena ortografía que leer en cualquier idioma. Sí, así es. Eso sí los puedo decir yo también. Y cuando lo dices en voz alta, practicas la pronunciación, el tiempo y memorizas el vocabulario que vas leyendo con los ojos, ¿no? Esta palabra se usa con esta y esta palabra siempre, ¿no? Así es, hay kanji que no puedo escribir, pero lo reconozco visualmente. Y hay veces que estoy leyendo algo o intentando leer a ver qué es lo que dice y si no sé cómo, lo estoy leyendo, ¿no? ¿Cómo explicarlo? No sé cómo se pronuncia, ya saben que hay diferentes eso me sucede inclusive a mí, ¿no? Para los kanji, ¿no? Pero en ese orden de cómo están con que el verbo que si acá y no sé qué, lo puedo leer, no sé cómo. Entonces quizás en algún momento lo leí, lo supe cómo pronunciarlo, entró en mi cabeza. Y se quedó en alguna parte. De alguna manera quedó dentro, ¿no? Y entonces es más fácil después leerlo. Creo que esto es además especialmente importante cuando es en el japonés, ¿no?
como dices, la lectura de los kanji puede variar muchísimo, si van solos, si van con este otro kanji, si van antes, si van después, y el pronunciarlo en voz alta te ayuda a crear el vocabulario oral, ¿no? Así es. No solamente visual, porque sí, es muy cierto, muchas veces podemos ver ciertos kanji, no sabemos cómo leerlos, pero nos damos una idea de lo que significa, y en Así el es. contexto te das una idea de lo que significa, y te sigues de largo, ¿no? Así Y es problemático a la larga, es la realidad, no hagan eso, ¿no? Sí. Deténganse a verificar cómo se pronuncia, cómo se dice en voz alta, ¿no? Así es, porque en otros idiomas quizás no entiendes la palabra y vas al diccionario y buscas la palabra y ves el significado, ¿no? Pero en el kanji como que dices, bueno, más o menos creo que significa esto. Es algo bueno, entonces... Creo que la diferencia con el No hay ejemplo, con problema. el español, es de que tú ves una palabra y puedes leerla mientras sepas cómo se leen cada una de las letras, ¿no? Sí, Entonces es P-A-R-A, para, ¿no? Y puedes andar repitiendo como periquito para y jamás entender qué significa, ¿no? La diferencia con el japonés de que ves los kanjis, no tengo la menor idea de cómo se lee, pero sé qué significa, ¿no? Así es. Y andas con tu conocimiento bien orgulloso de que puedo leer ese kanji, Sí. pero no tienes ni la menor idea de cómo pronunciarlo. Y cuando llegas a la ventanilla dices, necesito... Ya se te olvidó. y sacar el celular, ¿no? A todos. Necesito y la palabra su significado está al por y ya te dirán la palabra. Se las escribes y se las muestras, ¿no? Sí. Inmersión, para mi gusto, para mi forma de ver, la inmersión no necesitan, es mejor, pero no necesitan ir a un país donde se habla el idioma, en su propio país. Es que yo vivo en Latinoamérica y no voy a ir jamás a Corea, a Japón, ¿cómo voy a aprender este idioma? Es muy complicado, etc. Pues simplemente transformen su vida. Obviamente no puedes sacar a todo el mundo de tu trabajo y decirle, ahora tú ya no vas a ser Ramírez, vas a ser Tanaka. No, o sea, no va a funcionar así jamás, ¿no? Pero en tu espacio, en tu cuarto, en tu casa, pon tu calendario en japonés, pon tu Windows en versión en japonés, pon todos tus libros, consíguetelos en japonés y los vas poniendo, o impresiones en japonés. Baja dramas, películas, televisión, lo que sea, Todo lo que noticias puedas. en japonés. Todo lo que puedas en japonés. Sumérgete al japonés. Ahora con YouTube es muchísimo más Sí, fácil, de hecho. además de estar escuchando, hay noticias de todo. Nada más pongan cosas como TBS o TBS y NHK, etc. Y pueden estar poniendo las noticias en loop. No son los mejores noticieros del mundo, pero Pero algo estás se aprende, escuchando el sí, idioma, ¿no? Estás escuchando. Y ahora que dices YouTube, bueno, yo recomendaría que pueden poner un video de YouTube a alguien que esté hablando y, o sea, que sea todo el tiempo hablando, como noticias o, no sé, algún podcast en el idioma que están estudiando y que tomen dictado. Yo en Italia tuve que llevar clases en italiano y el profesor se arrancaba a hablar en italiano. Claro, todos hablaban italiano, ¿no? Pero yo era la única que no hablaba tan bien italiano. Y tuve que escribir todo lo que podía. Y bueno, tenía que ser en italiano porque me quedé pensando, ¿no? Si lo escribo en español, lo voy a tener que traducir en algún momento en italiano y me va a costar el doble de trabajo, ¿no? Teléfono Va a ser doble descompuesto, camino. ¿no? Sí. Además de que puede ser un teléfono descompuesto. Entonces, yo ya en ese momento preferí hacerlo directamente al italiano. Al inicio sí me costaba un poco retener la información que iba diciendo el profesor, ¿no? Ya saben, pero poco a poco iba tomando vuelo, como dicen, y al final podía escribirlo sin ningún problema. Claro, también estaba leyendo en italiano, mis libros los tenía en italiano, entonces creo que eso es algo que pueden hacer. Se consigan un podcast o en un canal de YouTube donde solo hablen o noticias y pueden ir escribiendo lo más que puedan, lo más que entiendan, ¿no? Incluso solo hacer un resumen, o sea, digamos, hacer su dinámica, ¿no? La dinámica que ustedes quieran. Voy a escribir todo lo que dice, de palabra a palabra. Voy a escribir solo la idea de lo que está queriendo decir, ¿no? O voy a escribir lo que entiendo, a ver qué sale, ¿no? Sí, creo que además toda esta inmersión ayuda a que dejes de traducir, como decía, ¿no? Sino que empieces a vivir en ese otro idioma. Empiezas a hacer un espacio en tu disco duro exclusivo para este nuevo idioma. Hacer la carpeta, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, sí. Parece mentira, pero cuando empiezas a hacer tu diario vivir, tu rutina en un nuevo idioma,
empiezas a llenar todos los huequitos poco a poco con este nuevo idioma. Y eso te ayuda a crear todo un patrón, interrelación entre ellos. En vez de buscar la traducción, cada vez te mantienes en ese mundo. Otra cosa que yo recomendaría sería que se comunicaran, buscaran siempre comunicarse, sea ustedes en el espejo, sea con alguien, con su mamá, con su papá, con su hermano, con quien, con su perro, con su gato, con sus peces, con sus mascotas, con quien sea. Porque muchas veces nos quedamos atrás en eso, ¿no? Aprendemos la gramática, nos ponemos a leer, escuchamos canales de YouTube o podcast del idioma que estamos aprendiendo, pero muchas veces no hablamos, no lo sacamos, lo estamos metiendo, todo el idioma, todo lo nuevo que estamos aprendiendo de este idioma, pero no lo sacamos, ¿no? Y a la hora que tienes que hablar, pues así como que sí me sé las palabras, pero se pronunciaba así o... Eso es el problema, ¿no? Ya no sabes, en tu cabeza quedó de cierta manera estructurado, pero no puedes sacarlo, no es igual. Entonces, practicar siempre la comunicación, ¿no? A mí lo que me ayuda mucho en ese sentido, sea cuando cuando estaba aprendiendo inglés de pequeño y más adelante italiano, era decir los diálogos de las películas. O sea, tienes un par de películas que te gustan mucho, sin subtítulos, obviamente, porque si no, no tiene sentido. Sin subtítulos significa inclusive ponerle ahí una cinta adhesiva a tu tele para que no se vean. Y repetir el diálogo de uno o dos personajes. Entonces te está hablando uno de los personajes y tú le respondes en lugar de otro personaje al mismo tiempo. Y así practicas tu dicción y estás comunicándote con alguien. Parece mentira, pero es mejor que no decir nada, ¿no? Así es. Obviamente es mejor si tienes un interlocutor 3D carne y hueso, ¿no? Pero no siempre es posible, ¿no? Así es. Sí, muchas veces el idioma que quieres aprender, no hay nadie cerca, o sea, nadie que lo pueda hablar, no hay academias, no hay liceos donde puedas la verdad es que aprenderlo. la gran ventaja de ahora es de que hay grupos en Facebook, también en Line, en Twitter, en WhatsApp, o de intercambios de idiomas, sí. O sea, es muy factible encontrar este tipo de intercambios de idioma con cualquier lugar del mundo, ¿no? Es una gran ventaja que en nuestros tiempos. Sí, nosotros nos grabábamos con la grabadora, con cassette, cintas, sí. Y así era como lo hacíamos nosotros. Pero ahora ya es otra cosa, ¿no? Ahora no hay pretexto. Otro consejo, ya muy específico también para el japonés. Muchos dicen, ¿cómo haces para aprenderte tantos kanji? Cómo te memorizas cada uno y diferentes pronunciaciones, y son tantos trazos, son muchísimos trazos, especialmente cuando estás empezando vas a acabar con calambres en los dedos de agarrar el lápiz en cierto modo, pero la verdad, el único modo que yo encontré en lo personal para aprender los kanji era escribirlos. O sea, estudias un kanji, el primer kanji, y lo escribes y te aprendes su pronunciación y su significado, ¿ok? Pasas al segundo kanji, lo escribes, te aprendes su pronunciación, su significado. Y regresas al primero y lo vuelves a escribir todo de nuevo. Y vas al segundo y le escribes todo y aumentas uno más. El tercero lo escribes, su significado, todos sus trazos y su pronunciación. Y regresas al primero, el segundo, el tercero y luego el cuarto. Y así avanzas uno y vuelves a empezar desde el inicio. Avanzas otro y empiezas a avanzar desde el inicio y todo. Así parece un trabajo maratónico, ¿no? Pero tiene que ser duro, ¿no? Porque si no, no sirve. Así los aprenden en la escuela, ¿no? Es repetición, plana. Escribes, la aprendes tú, lees, y como que pues ya vas sabiendo, cuando usas esa palabra, bueno, no sé, pero es igual cuando aprendes el hiragana, y así que es la escritura básica, el hiragana, ya por ejemplo, si quieres poner algún enunciado así y en alguna parte se puede cambiar a kanji. Bueno, yo por lo menos me gustaba porque decía, este kanji, este es el que va aquí, entonces pues lo voy a escribir así, entonces lo usaba cada vez que salía esa palabra, ya recordaba ese momento que que estuve feliz de que esa palabra era ese. Lo sabías, ¿no? Entonces es también muy bueno conectar sentimientos con las cosas, ¿no? Para poder acordártelas. Sí, todo, obviamente, lo más que se pueda en un ambiente agradable para ti, donde tú quieras, que sea, pues eso, un ambiente propicio para que tú puedas aprender, ¿no? Claro, la felicidad es un estimulante al aprendizaje, no hay duda, ¿no?
no siempre se tienen las condiciones de humor adecuadas. Por fortuna ha sido el caso de nosotros que hemos querido aprender esos idiomas, inclusive en Italia, que un poco, no forzado, pero bueno, ya hablaba italiano, escribía italiano sin ningún problema, había estudiado ahí las especialidades, pero empecé a trabajar en un customer service y habían muchas llamadas de clientes muy enojados y hablaban rapidísimo en italiano con inclinaciones dialectales de cada zona y era casi imposible entender, por ejemplo, para mí a la gente de Sicilia, aunque la familia de mi padre era originaria de Sicilia, ya no tenía nada de siciliano y vivíamos en Milán. Entonces, si me ponían un viejito milanés, podía yo entender todo, pero me ponían un viejito de Sicilia o de la Puglia y ya no había modo en el que yo me agarrase, ¿no? Pero fue mi escuela de especialización en el italiano, ¿no? Así es. La necesidad de poder ayudar a los clientes antes de que me denuncien, ¿no? Sí, ponerte fue un reto, ¿no? También fue un reto de tener que entenderle a los clientes, ¿no? Sí, digamos, si estás aprendiendo japonés y dices, como que ya me la siento de que me las puedo arreglar, pues ve al restaurante y de comida tradicional, de sashimi, y no, yo quiero el menú en japonés, y insiste que te traigan el menú en japonés, y pues aviéntate a pedir, a ver qué sucede, ¿no? O a platicar con los dueños Quiero de del pulpo, restaurante. entre paréntesis era fugu. No, bueno, puedes más o menos ver que no se salga de tu presupuesto. Normalmente las cosas más extravagantes y peligrosas están fuera de tu presupuesto. Sí, no las venden en cualquier restaurante, ¿no? Pero sí, o sea, ponerte en situaciones que puedan parecer un poco difíciles adrede y no tener miedo a ellas, ¿no? Así es. Acercarte a las cosas con una perspectiva de que es tu ganancia, de que tú quieres hacer esto. Y no importa cuántos errores hay en el camino, vas a salir ganando. Así es, y volvemos a lo del inicio, ¿no? Que decíamos, aventarse a aprender. Ese es el Lo primer más paso, importante, ¿no? ¿no? Lo más importante. Sí, decir, yo sí puedo, sí lo voy a lograr. Claro, lleva cierto esfuerzo, lleva cierta disciplina, pero lo vas a lograr. Todos los demás lo están logrando, porque yo no. Exacto. Y si nadie puede, yo seré el primero. Así es. Que bueno, eso sería un poco raro porque para qué aprender es el idioma, ¿no? Pero Y bueno, ¿y ustedes qué consejos pueden darnos o darle a los demás en la comunidad? No sé, cuáles han sido sus técnicas para aprender mejor un idioma, un segundo idioma, cómo enseñan, si es que tienen alumnos. ¿Qué se les ha facilitado y qué puedan aconsejar? Nosotros queremos apoyar en algún modo, entonces estamos planeando poner, bueno, ya empezamos a poner tareas de Royumi, de idioma japonés, son planas de kanji, vocabularios, cosas así, en nuestra página de internet, probablemente la estaremos poniendo por aquí abajo en este momento. Pueden ir allá y buscarlo fácilmente en el blog, son para hacer download, probablemente, o lo pueden ver ahí y pueden responderlo como una práctica del idioma. También no se pierdan en nuestro Instagram y en nuestro Twitter y algunas veces en el community también de YouTube. Ponemos ciertas frases, no vocabulario solo, porque pensamos una palabra sola es como un ingrediente. Así es. Es mejor el platillo, ¿no? Entonces ciertas frases un poquito más largas, más estructuradas. Así es, más prácticas que puedan usar y que no suenen como, no sé, Tarzán, ¿no? Agua. Sí. Agua. Mesa. Sí. Allá, ¿no? Exacto, entonces pequeñas ayudas que nos podemos dar entre todos, ¿no? También un pequeño anuncio, nada más regalen unos cuantos segunditos para decirles que hemos abierto nuestra cuenta de Patreon. Ahí pueden apoyarnos, la verdad, para continuar haciendo estos videos. Obviamente es un apoyo económico. Sentimos todo su apoyo y todo su cariño con todos los likes, con las veces que nos comparten cosas, con los comentarios que nos dejan. No solo en YouTube, sino en los otros social networks que tenemos. Es un apoyo que nos motiva muchísimo a hacer los videos y a hacerlos intentar hacerlos cada vez mejor. Obviamente en Patreon va a ser un apoyo que también agradeceremos mucho, sería un apoyo económico. Hemos tratado de hacer diferentes niveles con diferentes beneficios. Todo el contenido de videos lo vamos a hacer disponible para todos. Esto es algo que nos propusimos desde el inicio, aún con las membresías en YouTube. Queremos que quien quiera ver un video nuestro lo pueda ver sin pagar un centavo, pero vamos a poner otro tipo de contenidos. Estamos planeando enviarles una postal a ciertos niveles también ya de patrocinio, una postal al mes a cada uno de todos, un regalitos, dulces, cualquier cosita
detallitos de Japón, pero básicamente es un apoyo que agradeceríamos muchísimo para poder financiar nuestros videos y nuestros proyectos. Así es, queremos mostrarles muchas partes de Japón. Ya hasta cierto punto nos empieza a quedar pequeña esta zona, ya más o menos conocen cómo es por aquí, y queremos visitar otros lugares para darles a conocer todo lo que implica a Japón, todo lo que significa Japón. De hecho, nos quedan todavía 44 prefecturas que visitar. Así es. También, si les gustó este video, Denle like y no olviden suscribirse al canal. Y picar la campanita para que les mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. y también si creen que este video le puede servir o interesar a alguien, no dejen de compartirlo. Realmente compartir los videos nos ayuda muchísimo. Bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.